Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Como el secreto mejor guardado permaneció por más de un año la identidad de los adquirientes de los apartamentos del residencial El Progreso de la avenida Luperón, inaugurados en septiembre del año pasado por el expresidente Leonel Fernández. La lista de favorecidos con la lujosa propiedad la componen desde funcionarios y exfuncionarios, jueces, militares y miembros del PLD, hasta familiares tanto de Fernández como de su esposa, la vicepresidenta de la República. Entre las facilidades otorgadas a los adquirientes se encuentran el financiamiento del 50% del valor de la propiedad con el Banco de Reservas. Erigidas en la avenida Luperón, las 3 torres de 17 pisos cada una que componen el residencial El Progreso comienzan a ser ocupadas por sus propietarios. El costo de la obra realizada por el gobierno ronda los 1.081 millones de pesos, sin tomar en cuenta el valor del terreno, ubicado en una exclusiva zona de la ciudad, próximo a la avenida Anacaona en Los Cacicascos. Hasta hace días, la lista de nombres de los adquirientes permanecía como si se tratase de un secreto de Estado, a pesar de que los recursos para la ejecución del proyecto salieron de las arcas públicas. El 19 de septiembre del año pasado, solicitamos por primera vez, mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la lista de los adquirientes al Instituto Nacional de la Vivienda. 4 días más tarde, Rafael Abreu, encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, respondió que en ese momento no habían adquirientes, sino postulantes que solicitaban ser beneficiados con una vivienda y que una vez comprobado que no poseían una vivienda propia, serían remitidos al Banco de Reservas para la debida calificación y posterior financiamiento. En febrero de este año, nuevamente solicitamos los nombres, esta vez de postulantes o beneficiados. Del INVI nos respondieron que aún evaluaban los expedientes de los solicitantes, evaluación que se realizaba con rigurosidad para realizar las asignaciones correspondientes. Desde septiembre del año pasado hemos estado solicitando al Instituto Nacional de la Vivienda la lista de las personas beneficiadas. El 7 de septiembre de este año, o sea, un año después de nuestra primera solicitud, y luego de ver que ya los beneficiados comenzaban a ocupar las torres, pedimos la lista de nuevo, al tiempo que decíamos públicamente en este espacio que llevábamos 12 meses a la espera de dicha información. Esperamos que esta vez no exista otro pretexto para no dar a conocer quiénes fueron los agraciados con estas viviendas construidas por el Estado con el dinero de los contribuyentes. Cuando usted ve que hay reticencia en entregar la información, eso inmediatamente levanta una bandera roja. Algo está pasando. Francisco Álvarez es coordinador general de Participación Ciudadana. Por algo se oculta la información. Porque si se actuara de manera transparente, eso estuviera en la página del INVI. En la página de internet del INVI deberían estar los nombres de todos los postulantes primero y después de los que resulten agraciados. 3 días después de nuestra queja pública, recibimos una lista con 179 nombres, pero curiosamente con solo un nombre y un apellido, y en algunos casos solo el segundo apellido, como si se tratara de ocultar información. Nuevamente nos vimos forzados a solicitar la información especificando que tuviera los 2 apellidos tal y como aparecen en los registros legales del país, como si esto no estuviera implícito. Un ejemplo de lo que a todas luces parece encubrimiento es el beneficiado número 106, que en la primera lista entregada por el INVI aparece como Luis Pokels. En la segunda se registra como Luis Gilfredo Cedeño Pokels, o sea, que le habían puesto el segundo apellido como si fuera el primero y mal escrito. Cedeño Pokels, de 26 años, es sobrino de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Hay mucha sinvergüenzura, pero hasta el sinvergüenza le da vergüenza. Y creo que a Alma Fernández y a ese grupo de personas que han participado en esa actividad mafiosa, porque es una acción mafiosa contra el pueblo, les da vergüenza decir las cosas como son, entonces por eso le dan tanta vuelta. Y al fin y al cabo, como eso no tiene arreglo, hoy, mañana o cuando sea,
va a quedar claramente establecido que eso fue una actividad mafiosa para beneficiar a personas relacionadas con el poder. Entre los adquirientes del residencial El Progreso también aparece Dinora Altagracia Herrera María, quien es cuñada de Luis Alfredo Cedeño Lizardo, hermano de la ex primera dama y actual vicepresidenta, y además padre de Cedeño Pockels. Si uno va a la letra de nuestra Constitución, uno se va a encontrar con que el artículo 39, que es el que establece el derecho a la igualdad, también establece en su ordinal primero que la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Y yo pregunto, ¿se han asignado esos apartamentos basados en los talentos y las virtudes de los que fueron beneficiados? No, eso constituye definitivamente otra violación a la Constitución, a la que nos tienen ya muy acostumbrados, en este caso, al otorgar privilegios por el simple hecho de favorecer un proyecto político determinado. Otros 3 apartamentos se repartieron entre funcionarias de la anterior gestión del despacho de la primera dama. Allí figuran Sají Altagracia Roedán Mateo, quien ocupó diversas posiciones, entre ellas encargada del Departamento de Solidaridad, Cruz María Inmaculada Olivares Martínez, del antedespacho, y Lisette Inmaculada Gómez Torres, encargada de protocolo. Estas últimas actualmente trabajan en la vicepresidencia, tal y como pudimos confirmar. Vicepresidencia, en la orden. Hola, buenas. Joven, ¿usted me puede indicar cuál es la extensión de la señora Lisette Gómez? 8214. También preguntamos por otra de las beneficiarias. ¿Y la señora María Olivares, en dónde la encuentro? A través de esta extensión de la que usted marcó ahora. Además figura en la lista Elina Zoraida Guerrero Caro, hermana de Ana Richie Guerrero Caro, funcionaria del despacho de la primera dama en la pasada gestión. Lo penoso, lo peor de todo esto es que este es un pueblo pobre y que se le saque del bolsillo los dineritos a todo un pueblo pobre para usted invertirlo en garantizarle una vida de príncipe a las generaciones del presente y hasta del futuro de una especie de clan. El periodista Marino Zapete sostiene que la falta de una política de viviendas ha propiciado que durante años los gobiernos construyan unidades para sus allegados. Hasta ahora, con el caso de las construcciones de la avenida Luperón, que le llaman ellos residencial El Progreso, no se había conocido un derroche tan grande de dinero público para construirle a una especie de casta, como es lo que ha pasado allí. Porque desde el principio el mismo hecho de que lo hicieran clandestinamente permitía presumir al pueblo dominicano de que no se trataba de algo honesto y transparente, sino de que se trataba de un engaño y de una burla al pueblo dominicano. Pero conocidos los nombres de quiénes son sus padres, quiénes son sus familiares, sus abuelos y así, ya uno se da cuenta que la burla es extrema. Entre los adquirientes también se encuentran hijos de connotadas figuras del Partido de la Liberación Dominicana, como por ejemplo Ligia Josefina Cardona Melo, hija de Ligia Amada Melo, ministra de Educación Superior y miembro del Comité Central del PLD, y Flavio Enrique Segarra Gutiérrez, hijo de la exdiputada, exministra de la Mujer y también miembro del Comité Central del Partido Morado, Gladys Gutiérrez. Sigue privilegiándose a los allegados, a las personas con las que se tienen relaciones primarias, relaciones políticas, a personas a las que se quiere captar para el proyecto político de turno. Esos son los criterios que se utilizan, pero eso no ha ocurrido ahora con el tema de residencial El Progreso. Eso ha ocurrido y ha sido denunciado muchas veces con otros residenciales y, por ejemplo, con la distribución de becas.
también ha ocurrido que cuando se examina quiénes son los beneficiarios, hay un grupo importante que son de allegados, de parientes de los propios funcionarios que están encargados de asignar esas becas. 5 militares vinculados a la Guardia Presidencial y al Cuerpo de Ayudantes Militares también fueron beneficiados con sendos apartamentos, entre ellos el subjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares y actual subjefe de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Manuel Puig Hernández, el general de brigada José Ramón López Peralta, quien fuera comandante de la 6ª Brigada de Infantería, el coronel piloto del Ejército Nacional Oscar León Ares Gómez, el general de brigada Rafael Díaz Gómez, quien laboraba en el Cuerpo de Ayudantes Militares, y el coronel Rafael Santiago Álvarez Torres, quien se desempeñó como subcomandante del 1er Regimiento Dominicano, es decir, la Guardia Presidencial. Se tratan de favorecer, bueno, de acuerdo a los planes políticos del gobierno de turno, a comunicadores, a militares, aquellos que van a continuar apoyando el proyecto político de aquel que está gobernando en ese momento. Y eso es definitivamente muy lamentable, porque se viola otra disposición de la Constitución de la República. La Constitución de la República, que no es un poema para declamarlo única y exclusivamente, sino que son disposiciones para ser cumplidas, o deberían ser cumplidas y ser respetadas, establece el derecho a la igualdad. Al regreso, los miembros de Funglode, una prima del expresidente Leonel Fernández, y hasta los beneficiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ejecutivos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que preside el expresidente Leonel Fernández, también se encuentran entre los 179 adquirientes de los apartamentos del Progreso. Ejemplo de esto son la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, Alejandra del Pilar Sandoval Salas, una mexicana nacionalizada dominicana, quien según su semblanza publicada en el portal de ANU-RD, ha representado a esa entidad y a Funglode en conferencias, congresos y eventos vinculados a los temas de la agenda internacional. En agosto del año 2006, coordinó la conferencia que el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, impartiera en Funglode. Otra empleada de la Fundación Democracia y Desarrollo es Catherine del Carmen Florentino Candelier, quien además de pertenecer a las filas del Ejército Nacional, es asistente de coordinación de actividades formativas y coordinadora de la Galería de Arte de esa institución. Ramón Enríquez Cruz Abreu, gerente administrativo y financiero de Funglode, es otro de los beneficiarios. Completa la lista Yamilé Eusebio Paulino, quien es directora del programa de actividades formativas y también dirige Funglode Nueva York. El hecho de que usted le toque gobernar cuando usted, por ejemplo, se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y que usted lo que haga sea abusar de exprimir los bolsillos a un pueblo pobre para garantizarle un apartamento de lujo a un nieto, a un hijo de un alto funcionario o de un connotado dirigente del partido de gobierno. Yo creo que eso es un abuso y que de alguna manera lo que el pueblo debe saber, y así lo debe asumir, es que al que vive ahí, en su mayoría hay que mirarlo con desprecio. Una prima del expresidente Fernández también es una de las beneficiarias del proyecto. Se trata de Linet Marcela Reina Tavares, hija del ministro de Medio Ambiente en la pasada gestión, Ernesto Reina. Esto es confirmado por la declaración jurada del exfuncionario, donde Reina Tavares aparece como única descendiente. Yo pienso que de alguna manera esos apartamentos deben constituirse como una especie de cuerpo del delito, que entrar o salir de ahí sea visto por el pueblo con los ojos de lo que está mal hecho, de que el que vive ahí está haciendo mal hecho, algo que no está correcto. Cuestión de que se le pueda sindicar como una persona que traficó con influencia y que abusó de su influencia en el poder para tener un privilegio en contra de la mayoría del pueblo. Hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores llegó la repartición,
Entre los que recibieron una de las lujosas viviendas están Giselle de los Milagros Castillo Santana, cónsul en Chicago, el embajador incorporado a la carrera diplomática Francisco Alberto Caraballo Núñez, el vicecónsul en Miami Eddie Zapata González, la vicecónsul en Jamaica Ramona del Carmen Plasencia del Jesús de Santos, el vicecónsul en Nueva York Román Octavio Jaques Hernández. También aparece Manuel Apolinar Peralta García, el embajador dominicano en Paraguay y dirigente reformista Marino Berigüete. Vale destacar que en el portal de la Contraloría, cuyos datos están actualizados hasta septiembre de este año, todos ellos figuran en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otros reformistas privilegiados son el suplente diputado al Parlacén Relelio Lidas de los Santos Castillo y la vicealcaldesa de Cotuí, Flor de Lima Comprés Balbi. Usted se va a encontrar que en lo que construyeron los reformistas, ahí va a haber uno que otro PLDista, y en lo que han construido los PLDistas siempre se va a encontrar reformistas, porque ellos son aliados, ellos se reparten. Además que la cultura de construir apartamentos con el dinero público para dárselo a particulares, sobre todo a adláteres de los partidos en el gobierno, eso fue iniciado por los reformistas, es una cultura heredada del PLD por ese aliado. Otra de las agraciadas es Queenie Daniela Fonder Méndez, quien figuraba como encargada de la División de Salud de la Presidencia, aunque la página de la Contraloría dice que la institución en la que labora es el Hospital Ramón de Lara. Al afortunado grupo se suman Raiza Lucía Martínez Durán, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Francina Gregoria Bencosme Estrella, a quien según reportes de prensa se le entregaron poderes especiales para la conformación de la empresa Aviajet, en la que figuran como socios los generales Víctor Ángel Reynoso Hidalgo y Ramón Antonio Aquino García. Esta empresa ofrecía servicio de transporte privado al senador Félix Bautista en sus operaciones en Haití. Otros de los funcionarios PLDistas que figuran en la relación de nombres de adquirientes del Progreso son Francisco Alberto Borda Cáceres, supervisor de depósito de la Dirección General de Aduanas en la pasada gestión, y Alberto Eligio Perdomo Piña, quien fue subdirector administrativo de ONAPLAN y actualmente labora en la Tesorería Nacional. Cuando se haga un examen de quiénes son los favorecidos, yo no voy a decir que todo el mundo, porque muchas veces se tratan de legitimar estas actuaciones, pues con casos aislados de personas que merecen un apartamento, pero el grueso va a favorecer a los allegados del gobierno de turno. Eso ha ocurrido siempre desde que yo tengo memoria en la República Dominicana, y yo estoy seguro que este caso de Residencial del Progreso no va a ser una excepción. La funcionaria de la Superintendencia de Bancos y viuda del fenecido director del IAD, Kilvio Cabrera, Ana Rita Espejo, el ex tesorero nacional Guaroa Guzmán Ibe, la secretaria técnica del Ayuntamiento del Distrito Nacional María Magdalena Díaz Saiter de Mazara, el director de Catastro Nacional Bolívar Marte Núñez y hasta el encargado de la Unidad de Ejecución de Proyectos Especiales del INVI, Alan Abdel Emilio Genao Aude, son vecinos en el Progreso. Vale destacar que el Instituto Nacional de Vivienda sometió la lista de los beneficiarios, entre los que se incluye, como en este último caso, empleados de esa institución. Es que esa gente, Alma Fernández, la directora de Bienes Nacionales, Leonel Fernández y toda la gente que ha participado en eso, porque es una trama mafiosa, toda esa gente, por más vuelta que le dé a eso, no le encuentra el arreglo. De eso se ha dicho muchísimas cosas, incluso hubo un momento en que se dijo que eso era abierto y que el que quisiera probar si era cierto solo tenía que ir y presentar una solicitud. Entonces algunas personas fueron solo para probar, y cuando llegaron allí les dijeron que ya estaban asignados, a otros les recibieron la solicitud pero nunca le dieron respuesta, a otros
les respondieron diciéndoles que ellos no llenaban tales o cuales requisitos. Entonces, ellos buscaron todo tipo de argumentos porque es que está mal hecho y que lo que está mal hecho está mal hecho. Este es un país de inequidades, donde definitivamente no se respeta el derecho a la igualdad. Y lamentablemente el propio gobierno nunca ha cumplido con criterios de eficiencia, con criterios de economía, con criterios de racionalidad a la hora de invertir el dinero público. También tienen apartamentos en estas torres el ex viceministro de Trabajo, Antero Daniel Rondón Monegro, el gerente de Coordinación Técnica de SENASA, Chanel Mateo Rosa Chupani, Paula Bencosme Padilla, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Dani Altagracia Marcano Sánchez y Elsie Josefín Ferreira Rodríguez, ambas secretarias de la ministra de Educación Superior, Ligia Madamelo. Recordemos que también la hija de esa funcionaria fue beneficiada con una vivienda en ese proyecto. En breve, los miembros de la Cámara de Cuentas con viviendas en el residencial El Progreso. Además, una comparación entre el costo de este proyecto y más de 1.200 casas construidas en el sur por el INVI. Las cifras los dejarán boquiabiertos.